comenzamos comentándoos que estamos cada uno en casa y aún así, si hiciéramos el encuentro de forma natural y presencial, estaríamos todos en Akal Yoga Tarrasa. Entonces es una formación o unas clases o unas meetings para poder realmente dedicarlo y que abrimos en conjunto con Brahandev. Y desde mi parte, durante toda esta temporada, y quizás lo sigamos después de la temporada de confinamiento, pero un poco con la idea de que no es fácil estar encerrados solos en casa. Por una parte, la psicología puede verse bastante afectada o sentir subidas y bajadas. Entonces, tener este espacio para poder participar y traer la experiencia de cada uno, ¿vale? En ese sentido. Y por otra parte, el confinamiento también nos da la posibilidad de dedicar tiempo al desarrollo personal, y qué mejor que hacerlo a través de la conversación y guiada a través de los números y de las enseñanzas de Karam Kriya. Por tanto, ya sea para cómo estás viviendo tú en estos momentos, como para quiero saber más de Karam Kriya, de numerología, de mi crecimiento personal, entra cualquier pregunta, sentiros libres de interrumpir y de hacerla. Y como os decía antes, las anteriores sesiones serán más compartidas por chat y me gustaría que pudiera haber un poco más de presencia de vuestra voz también en el encuentro de hoy. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Muy bien, pues si habéis visto las menciones que hemos hecho por Facebook y por Instagram, que vamos comentando alguna cosita, la sesión de hoy la quería destinar al número 0. Y esto es un poco a raíz de una pregunta de Mirko, que no está hoy, no pudo estar aquí en la reunión de hoy, pero ha estado y lleva estudiando también junto con otro grupo de alumnos durante un par de años los números y Karam Kriya. Y viene a raíz de esta pregunta. Os recuerdo también que hay un WhatsApp, un grupo de WhatsApp en el cual también podemos mantener el contacto, y si tenéis alguna duda, preguntadnos en ese chat para que luego las podamos traer también aquí en la sesión, ¿vale? Y si queréis estar apuntados en ese chat, le podéis contactar a Brahandev por privado y él os unirá y le dais vuestro nombre, vuestro teléfono y de dónde sois. Y así también podemos tener un poco más de contacto de este martes al martes siguiente, cuando nos volvamos a ver. Entonces la pregunta, y en esta formación que hicimos, en este grupo fantástico, muy comprometido y con muchas ganas de saber, durante casi fueron 2 años, con vez al mes y medio o algo así. Y queríamos hacer una sesión, fuimos a través de cada uno de los números, y la última sesión queríamos dedicarla al número 10, la cual implicaba también el número 0. Y no llegamos a poder hacerla porque teníamos fecha prevista para febrero, quisimos posponerla, pero luego ya, como sabéis, pues ya todo ha cambiado su curso. Así que estoy contenta que podamos dedicar este tiempo a un no número, ¿verdad? A lo que tiene de especial el 0, se escapa un poco a nuestra concepción de las cosas. 1, podemos conocer el 1 porque ves una taza. 2, puedes conocer 2 porque hay 2 objetos, 2 cosas. 3, igual. Pero cuando hablas del 0, las cosas empiezan a complicarse desde el punto de vista mental, porque no alcanza a la mente a entender que es hablar de nada. Y es lo que vamos a intentar hacer hoy. Así que os aviso, y un poco como os quiero anticipar, que probablemente sea una conversación que rete un tanto vuestra forma de pensamiento racional para entender el 0. Y desde esa perspectiva y desde ahí también vosotros poder sintonizar con lo que es el 0 y traer también cómo lo vivís y cómo lo sentís y qué creéis que pueda ser estar viviendo o percibiendo ese 0, que tiene el 0 que decirnos por sí mismo, y a la vez, a la par, el 10, el número 10. Vale. Muy bien. Perfecto. Pues os voy a poner un poco en antecedentes cómo fue el 0 hoy en día. Parece un número como muy
natural, ¿no? Sí, el cero existe en nuestra vida como algo, pues eso, como algo muy, muy usado constantemente sin ningún tipo de normal y corriente, vamos. Sin embargo, cuando vas al pasado, no siempre fue así. En el siglo XV es cuando entra como concepto matemático. ¿Dicho 15 o el 5? Quinto. En el siglo V es cuando empieza a considerarse como concepto matemático a través de un matemático que además era astrónomo indio, de la India, y se suele hablar en las referencias históricas de dos indios astrónomos y matemáticos. Uno es Aryabhata y el otro es Brahmagupta. Entonces, los dos básicamente están sobre esa época, siglo V, siglo VI. Si te vas más atrás, existe la concepción del cero, pero como si fuera eso, un concepto, no como algo matemático. Entonces, culturas tan avanzadas como la cultura griega o la cultura romana no tenían ni siquiera una representación o una forma de identificar lo que es el cero, el concepto de nada. ¿Por qué? Consideraban que era ilógico el querer matemáticamente incluir la nada. Entonces, los griegos y los romanos no lo incluían, pero si te vas más allá, incluso un poquito más atrás, otras culturas muy avanzadas como la cultura maya o babilonia, ellos sí tenían utilizaban conceptos parecidos y que representaban lo que quería decir el cero, pero en todo su significado contrario. Cuando nosotros pensamos en cero, ¿en qué piensas? Cero es igual a nada. 1 es 1, 2 es 2, pero 0 es nada. Sin embargo, la cultura maya, la cultura maya es unos 2000 años antes de Cristo, hasta unos 250 más o menos después de Cristo, cuando vino ya toda la conquistarlos, la evangelización y toda la parte más de conquista. Entonces, en esa época tan antigua como 2000 años atrás, ellos consideraban que ese aspecto del cero tenía una cualidad de plenitud, no de nada, sino de, si tú ponías un cero detrás del 2, el cero indica que ese 2 en la etapa anterior está completa. Has llegado 10 completo, 20 está completo. Entonces ese era el significado de cierre de un ciclo para iniciar el principio del otro. Y es como a ese 2, detrás del cual está el falta. Entonces, fijaros qué diferencia entre cómo lo representamos ahora y cómo lo consideraban esa cultura como la cultura maya. Por otra parte, la representación gráfica que tenían del cero es como un puño. Hay un dibujito, ¿vale? Luego si queréis os lo señalo. Es como si fuera una concha con 3 o 4 rayitas que son los dedos, o queremos entender que la representación quería indicar la forma de contar, ¿no? De enumerar cosas, que es a través de los dedos, en el sistema a través de los numerales, pues el puño cerrado porque no hay que contar. No hay ni el 1, ni el 2, ni el 3, sino 0. Entonces, por una parte es el puño cerrado, todo incluido en él, completo, y por otra parte como si fuera una concha. Y hay distintas representaciones, podréis ver, si investigáis un poquitín, veréis que hay distintas maneras muy variadas, todas igual, con muy similar forma. Y el símbolo de la concha estaba vinculado con el concepto de la muerte, que es ese cierre de ciclo y ese inicio de vida, de inicio en otra dimensión distinta. Entonces, un poco lo que trata es lo novedoso del cero, en realidad, no es como elemento, en realidad en el siglo V, cuando viene a través de los indios, es como elemento matemático, porque como concepto se le destinaba a los filósofos. Era como la nada, ¿qué es la nada? Es algo a filosofar y a dejar a los sabios de esas culturas más de la antigüedad.
conceptualizar la nada. Es como, sí, como una forma de... El cero se relaciona con ese aspecto de conceptualización. Bien. En la antigua Babilonia también se incluía, también estaba presente. Y luego, desde la India, se trajo a través de los árabes, pasó a la civilización árabe, y allí se le dio el sentido del cero como, se le nombró como cifra, algo así. Y de ahí viene nuestra nomenclatura a cada dígito, llamarle cifra, a través de esa raíz en el lenguaje arábico. A través de los árabes pasó a través de la conquista en España y en Italia, y desde ahí, sobre todo a través de Italia, fue a través de Europa y ya se extendió por toda Europa y se le tendrían en cuenta ya como un número, en realidad como un no número, como os decía antes. Entonces, esto es un poco el precedente de dónde viene el cero. Es curioso porque está un poco la pregunta de ¿los números en sí son creados, son inventados o son descubiertos? Porque a pesar de todo lo que os he contado en la historia, el cero realmente existía antes de que empezara a incluirse como elemento matemático. Y los grandes pensadores antiguos, de esas culturas más avanzadas, ya tenían debate sobre la existencia o la no existencia de la vida. Y ahí es donde entraba en la concepción de tenemos que llamarlo de alguna manera, y esa manera es la nada, el cero. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Luego podemos ver a través de la fecha de nacimiento, o bueno, vamos a ver si nos da tiempo, ¿vale? Para poder comentar, y si queréis comentar algo, como veo que Jay Prillas comentas también de tu fecha de nacimiento, todo lo que digamos del 10 lo relacionas con el 5, para los que estáis atendiendo por primera vez o sin introducirse al lenguaje de los números, el 10 y el 5 tienen una gran correlación entre ellos porque están en el mismo eje. Si tú tienes el 0, en el centro del 0 está el centro, y ese centro es el que estamos relacionando con el 5. El centro de todo es el 5. Entonces hay unas cualidades similares porque están en el mismo eje. Muy bien. Entonces vamos ahora a abordar, luego hay unas ciertas cualidades, características matemáticas propias del cero, las cuales podríamos abordar. Por ejemplo, ¿el cero es un número par o es un número impar? En principio se dice que no es clasificable, pero luego lo clasifican como par. Porque del 0 vas al 10 y haces 2, 4, 6, 8, 10. Pero realmente el 0 en sí mismo, desde ahí empiezas a contar dónde está. Y luego también otra cualidad es no es ni positivo ni negativo. Si estás en la línea del tiempo y el 0 está al centro, empieza a ser positivo hacia adelante, tal como consideramos adelante, y empieza a ser negativo hacia atrás, pero el 0 está en ese lugar, un poco como nos decíamos, en el centro. Entonces, ¿es un número positivo o es un número negativo? En fin, otro de las cualidades también interesantes es que no existe el cero en el tiempo. Nuestro calendario no contempla el cero. Incluso nuestro calendario gregoriano en sí mismo no comienza desde el cero en Jesucristo, ya empieza desde el 1. Entonces, también si tú estás, el tiempo sigue y sigue y sigue, pero no puede aplicarse el aspecto de nada al tiempo, porque ya estaba aquí antes de nosotros llegar, y cuando nos vayamos el tiempo va a seguir. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿En qué relación está el cero con el tiempo? Se escapa. Y también lo hace muy interesante, porque si se escapa al tiempo, quiere decir que viene o está en relación con otro estado diferente a este estado que conocemos de tiempo, tiempo y espacio. Vale, y luego veremos en las cualidades propias, meditando un poquito más. Sabéis que hablamos de At Sach o At Gurename, Yugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudev Vename. Son los distintos estadios del tiempo.
Y aunque nosotros aquí conocemos el tiempo a un nivel horizontal, hay otros estadios de tiempo que justo se refieren a antes de que existiera el tiempo y después, ¿no? Cuando no haya tiempo, o más allá del tiempo, en este nivel tal como lo conocemos. Y ahí está englobando el todo. ¿Vale? Os recuerdo, no intentéis entenderlo mentalmente, pero sí a la vez, si hay algo que queréis que hagamos pausa o que nos quedemos, abrid micrófono y lo comentáis. Es un número neutral. Es interesante la pregunta porque neutral sabemos que es 4, es el corazón, y venía muy bien, la primera sesión estuvimos hablando acerca del número 6, si os acordáis. En la segunda sesión hicimos una secuencia, 9, 8, 7, 6, nos quedamos en el 6 y dijimos que era clave cómo vivías el 6 para ir y caminar tu respuesta hacia el universo 6, 7, 8, 9, 10. Y desde el 6 pasamos a la siguiente sesión en el día de la semana pasada, en el que hablábamos del 4. Y el 4 es donde encuentras la neutralidad. Y desde el 4 vamos hoy al 0. ¿Y qué implica el 0? Vamos a ver si podemos conectar la tablet, a ver si hay forma de que no se nos vaya todo. Compartir pantalla. Vamos a ver si funciona y podemos compartir pantalla fácil. Bien, lo veis, ¿verdad? Creo. A ver si Todo os veo. ok, Seba. Sí, muy bien, genial, perfecto. Voy a ponerla yo aquí a un ladito. Entonces, lo que estábamos diciendo, a ver si aparece el 4 desde el corazón, aquí es donde está la copa de la oración. Vamos a hacer un poquito más grueso. Aquí es donde se encuentra la copa de la oración. Es en el corazón. Vamos a hacerlo un poquito más esquemático. ¿Vale? ¿Cómo se ve? Perfecto. Entonces, si tenemos aquí en el cuarto chakra la copa de la oración, es donde puedes sostener y donde puedes, desde ese cero, desde esa inmensa, es como si fuera una inmensa piscina donde saltar a lo desconocido. Y llegas ahí, en el cuarto chakra hay un gráfico en el que representamos el número 4 como, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y desde ahí completo. ¿Os acordáis? 4 más 3, comentamos muy brevemente la otra vez, más 2 más 1, llegas al 10. Por tanto, aunque no diría exactamente si el 0 es un número neutral, pero a través de la neutralidad llegas al 0. Es decir, llegas a la totalidad. Y en esa totalidad está el todo. Entonces, desde 1, 2, 3, 4... El hilo. No, que quería reflexionar sobre esto, si tenía algo que ver también con el estado de Shunya, que en yoga se hace mucho énfasis, ¿no? en ser muy neutral, ¿no? Con los pensamientos, la mente negativa, la mente positiva, para, o sea, para un pensamiento más neutral. Y desde aquí llegaríamos, se supone, al 10, que sería el 0, ¿no? Exacto. Tiene esto que ver con un estado de Shunya, ¿no? Exacto. ¿Qué significa Shunya? ¿Sabéis? Para mí para mí el 0, bueno, no sé si Shunya es 10 o es 0, o es lo mismo, no sé, Seba. Shunya literalmente significa cero. Cero. Implica cero.
Bueno, para mí es como cuando llegas a ese estado de cero, ¿no? Donde como la nada es como desde donde puede surgir todo, ¿no? Desde donde podría surgir el todo, ¿no? Mm. Para mí tiene esa relación, no sé si voy equivocada o no sé. No exactamente, es desde ese lugar, desde el cero, es donde puedes abarcar el todo. Y ahí es Ujú. donde hay una directa relación entre cuando decimos el 10 es todo o nada. Entonces, desde ese lugar llegas. Cuando puedes descender en tu corazón, puedes acceder a ese lugar más allá de ti mismo, que es el 10. Y, Exacto. Como y para mí, si no lo filtras a través de ese corazón, no puedes llegar hasta ahí, ¿no? Es como si te quedas en los chakras como más inferiores, quizás, o no puedes llegar. Como ese el salto, ¿no? Del 4 al 10, no sé. es el salto y es interesante que digas de filtrar. El corazón no exactamente filtra, pero sí que cuando llegas al corazón, todos esos filtros que pertenecen a la mente se Sí. callan, se silencian. Toda la dinámica mental, por eso es que de los pensadores que habla y dice todos esos estados para llegar al estado último de Samadhi inicia por poder silenciar y aplanar los vritis, ¿no? Las vibraciones mentales. Entonces, Ujú. definitivamente, cuando puedes llegar a ese estado en el que los pensamientos no te están interfiriendo, entonces es cuando tu cabeza se vuelve cero. Cuando tu cabeza se vuelve cero es cuando puedes empezar a vivir a través del corazón. Y vivir a través del corazón significa a través de una neutralidad dinámica, activa, no pausada, porque a veces esa neutralidad cae en un estado de parálisis y de apatía, ¿no? De pasividad. Entonces, Luego no voy ni para adelante ni para atrás, ¿no? exacto, paralizado es frozen, ¿no? Te quedas exacto, congelado. Y a Ujú. veces es precisamente, no es conciencia, no es realización, ni es algo wow, ¿eh? De llegar al 10. Entonces, entrar en esa neutralidad que abraza y acoge la totalidad. Desde ahí puedes llegar a ese estado. Y Shunya, llegas a un estado de Shunya, pero Shunya es como un estado preparatorio para la realización. No es tan difícil llegar a un estado de Shunya. De hecho, seguro que todos los que estamos aquí participando hemos estado en algún momento en algún estado de sin tanta gloria de realización a lo que nos solemos referir yogicamente, sino en tu vía de escape o en un lugar en el que estás cero, plana la mente, en el que estás como un poco en babia, ¿sí? Entonces, en tu propia burbuja, ¿no? La burbuja es de nuevo ese cero, pero ese cero en el que blanco. ¿No? Entonces, hay estados de cero, de vacío, como Shunya, pero que no están refiriéndose a ese estado de elevación de plena conciencia, de la cual llegas a esa cero con el 10 delante, con el uno delante. Tú estar ahí presente y consciente. Ese sería el 10. Por eso la nada y el todo y la nada. ¿No? Llegar a ese misterio más allá de lo que la mente pueda entender. Entonces hemos dicho que es un estado preparatorio, llegar al cero, para los siguientes estados de realización. Por tanto, ese momento que pueda uno tener de iluminación, sabéis que hablamos, vamos a quitar este, cuando hablamos en Kundalini Yoga del despertar de la Kundalini, estamos hablando de momentos de iluminación. Entonces, momentos de iluminación pueden haber de muchos tipos. Por ejemplo, ¿sabes? El 10 es el cuerpo radiante. El cuerpo radiante ilumina. Esos momentos de 10 de realización significa que puedes tener esa iluminación sobre algo, pero la tienes sobre algo más. O puedes tener esos momentos, pero puede ser sostenido, puede ser algo constante. Entonces, tener esos glimpses en inglés es como esos destellos de ese 10 que está iluminándolo todo. Del 10 viene el 9, 8, 7, 6, 5,
5, cuerpo físico. Y aquí como individuo, 4, 3, 2, 1 en tu vida, en el día a día. Pero detrás, la mente es el 7, tu percepción intuitiva es el 6, y a través del infinito poder dejar que brille la luz de tu cuerpo radiante, pueda llegar a ti y de forma sostenida. Y de ahí, una vez llegas a ese lugar en el que sales más allá de la dinámica del karma, es cuando llegas a estadios de liberación. ¿Entendéis? Entonces, como el 10 del 10 extremo, más allá. ¿Vale? Solamente para daros cuenta de que hay, no es solamente llegar a ese lugar de samadhi y ya, sino que samadhi significa poner todas las partes juntas, aquietar las oleadas de la mente y todo unificado, estar todo unificado. Es un prerequisito, igual llegar a Shunya y desde tu realización poder llegar a la realización del todo. No es la unión de la vela con el meditador, o de una persona con la otra, es del cosmos, la realización del todo, el universo, es en la que nos estamos refiriendo al querer estudiar el cero en sí, con toda su magnificencia enorme. ¿Vale? Y una de las formas es a través de... ¿Hay alguna pregunta más? Hola, Seba Kaur. Sí. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Bueno, primero de todo, muchas gracias por toda esta información, estos buenos ratos que pasamos aquí los martes. Comentarte, a ver, algunas cosas que he ido anotando, algunos pensamientos que me han llegado. Uno era como una pregunta, si podemos asociar el cero con el éter. Si podemos asociar el cero con el éter. Vale, tenemos la tierra, tenemos el agua, tenemos el fuego, el aire, y el 5 es el elemento al cual relacionamos con el éter. Ahora, hay esa relación directa entre el 5 y el 10 estando en el mismo eje. Y como hemos dicho, si el 10, esa gran totalidad, el centro en sí mismo se está relacionando con el 5. Entonces, en esa relación podríamos decirlo. Vale, perfecto. Bueno. Pero estamos hablando de 5 niveles. Estamos hablando de los elementos en sí, y hay la percepción del 10 como el todo. Todo lo incluye en sí. Por tanto, incluye la tierra, incluye, igual que hacemos Satanama, y que sin el quinto, sin el éter, no existe todo lo demás, de la misma manera. Claro. ¿Vale? Muy bien. Luego, me viene, geométricamente, el cero es un círculo. Así que, bueno, dentro de este círculo, pues sabemos que lo contiene todo, ¿no? Podríamos llamarlo como no dual, no dualidad. No diría neutral porque tienes donde elegir si fuera neutral, pero si estás en no dual, si estás en unidad, realmente es un cero. Y a mí la pregunta que me viene es, ¿por qué le pones el 1 y podemos representar a Dios si cuando le pones el 1 serían dos números, podría representar dualidad? Porque tienes donde elegir. Donde hay un cero, hay unidad y no hay donde elegir. No sé si me explico muy bien. Sí. La cuestión está en que no tienes dualidad en sí, porque la relación entre el 1 y el 0 es una relación que se escapa al estadio de dualidad. Dualidad son dos en cuanto a interrelación entre dos dualidad. Pero cuando estamos hablando del 1 y del 0, lo que hablamos es como remontándonos a ese lugar del Big Bang, donde la nada es golpeada por algo. El EC. ¿Sí? ¿Os acordáis? Creo que es algo que lo podemos entender todos. Si no sabéis, me preguntáis, el sonido anahata está representando ese estadio original antes de toda la creación, en el que la nada, cero, es golpeado por algo, pero no había nada.
solo la nada, pero ya la nada en sí es algo. Entonces, el algo que golpea la nada, un algo que tiene su fuente en la nada. Claro, Nada, sí, ese algo es claro, nada. claro. Yo veo la vida en ese nada. Como veo, no es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Veo como que la vida luego se materializa en este mundo, pero, y esto es un pensamiento, un sentimiento mío muy profundo, ¿no? Como que la vida ya estaba allí, ¿no? Ya viene del ek, del este golpe, ¿no? De este... Exacto. El ek es el uno, pero no es la dualidad, es el uno que te dice, encuentra el uno en el todo. Y para Ajá, encontrar el todo, el uno en el todo, es necesario que esté ese cero ahí, porque si no te quedas en ek. Pero ek ajá. es el primer paso, es el alma en su potencial que tiene que ir desarrollándose a través de cada uno de los siguientes números para llegar al 9 y del 9 darte cuenta de todo es uno. Y ahora, desde esa realización de todo es uno, poder darte cuenta de el uno en el todo. Y esto sabéis que Yogi Bayan lo refiere como, si no ves a Dios en todo, no ves a Dios en nada. Uh-huh. Uh-huh. O sea que pasaríamos del ek a una dualidad para ir realmente a la unidad, que es el 10. No vas a una dualidad, vas del ek a todo un camino largo a través de la dualidad del mundo tridimensional, con suerte y con la gracia de Dios poder realizarlo y darte cuenta en el corazón a través de tu intuición y poder seguir en el camino a incluir todas y cada una de las partes que conforman tu ser. Cuando ellas están en su lugar, has hecho el camino de, es como si en el lo presento como si tuviera que ver, es como si fuera el gráfico, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Veis en el gráfico? Esto eres tú, todas las partes de tu ser. Cuando están completas es cuando tienes la totalidad y la totalidad, la unidad de esa totalidad está aquí. Ahora eres 10. ¿Se entiende? Es explicar lo inexplicable, ¿sabéis? O sea, los conceptos, los números son conceptuales y por eso es que es tan interesante poder saber lo que nos trae el mensaje de cada uno de ellos, porque algo muy difícil de entender es perceptible a través de los números. ¿Vale? ¿Tenéis una cierta... ¿Lo entendéis? Vale, vamos a ver en el chat de Rosa María. Nirver, se me ocurría que el cero en el calendario gregoriano correspondería al momento del nacimiento de Cristo, de alguna manera inaprensible, el todo o la nada, antes y después de ese cero no habría nada, o bien seguiría todo. El momento del nacimiento de Cristo, que sería, si no me equivoco, sería el 1 del 1, de alguna manera inaprensible, el todo o la nada. Antes y después de ese cero, eso en el calendario gregoriano. Antes se contaría hacia atrás, no habría nada, bien surgiría todo. Vale, no sé si quieres explicarlo un poquito más, Nirver, no sé si lo entiendo. No sé si me veis porque yo no me veo. Bueno, ¿me escucháis? Sí, escucharte sí. No, bueno, a lo mejor es que no tengo bien entendido. El cero, o sea, el calendario, el momento del nacimiento de Cristo es cuando empieza el calendario después de Cristo, ¿no? Sí. Entonces, tú decías que no existía el cero en el calendario. Yo pienso que hay como un instante en el cual existe, ¿no? Que es el momento en que nace él, ¿no? Bueno, estamos hablando, claro, de un calendario que está a través de la cultura, que gira en torno a Jesucristo, pero ahora da igual, ¿no? Es una persona que se puede considerar conectado con la totalidad, ¿no? Entonces se me ocurría eso, ¿no? Que ese momento preciso que es inaprensible como número, ¿no? Representaría el cero, ¿no? A nivel conceptual en el calendario. Sí. El momento clave, que es un momento que existe y no existe, ¿no? Porque no sé cómo explicar. Sí. Sería ese momento exacto, ¿no? Ese momento... Se puede contar.
Y te entiendo, sí, sí, sí. Lo único que cuando tú vas a las referencias históricas, tú hablas a partir de 1 después de Cristo o 1 antes de Cristo. No hay Claro, referencia. pero hay algo en medio, ¿no? Porque si hay un antes y un después, Igual eso que, que está en medio es el 0, ¿no? sí, pero no se incluye. Históricamente, o en nuestra cultura, como dices, o en las referencias que yo he estado investigando, no aparece ahí, no aparece como... Tú puedes, por ejemplo, tener el 0 en cuanto a cronometrar una acción, empieza aquí, pero más allá del calendario gregoriano, el hecho de que en sí mismo el tiempo siempre fluye y fluye, es infinito, no para, no hay una pausa, no es donde tú puedas decir, siempre ha estado ahí. Y en cuanto al calendario gregoriano, se contabiliza como 1 después de Cristo o 1 antes de Cristo. Sí. A lo mejor Bueno, alguien no sé. conoce más acerca del tema del calendario No sé, no sé. No, se me ocurría que es justamente por eso no lo podemos contar ni explicar, ¿no? Porque no está, ¿no? Pero claro, mentalmente nosotros tenemos ese 0 ahí en medio. Al menos yo lo veo, ¿no? Entre el 1 y el 1 está ese momento histórico, ¿no? Bueno, da igual. Y Era una reflexión. sí, está bien. Según Como una maravilla, ¿no? Justamente hay como esa totalidad, como ese todo, ¿no? Esa nada y ese todo, ¿no? Ahí entre los dos números. Se te entrecortó. Sí, estoy aquí. No, más o menos ya habría acabado la intervención. Sí, se te entrecortó un poquito las últimas frases, pero bueno, ya digo, son curiosidades históricas, básicamente. Creo que nos gustaría también un poquito más ver lo que es el 0 por sí mismo o el 10, un poquito más de cualidades en sí. ¿Qué más podríais traer a ver qué más tenemos en el chat? 4, 0, 10 y 11. El 11 tiene relación en el sentido de 10 más 1, 11. ¿Vale? Esa sería un poco la relación en el 11. Pero no nos vamos a meter hoy en el 11 porque ya sería mucha cosa y creo que saldríamos con la cabeza muy llena. Entonces, la escucha del silencio a través de la conexión con el corazón, totalmente relacionado el 10 con la escucha, y poder llegar a esa escucha es poder volverte tú mismo 0, para poder silenciar todas las fantasías, historias, subpersonalidades de la mente, del ego, poder volverte 0, y entonces estás absolutamente y totalmente disponible para la escucha. Y llegas ahí a través del corazón, exacto, de Micaela. Y es algo meditativo. ¿Qué número representaría al 10 sostenido? Muy interesante y profundo llegar al 0 por el corazón en el 4. Exacto, pero el 4 es el lugar donde llegar ahí. Recordáis que la semana pasada os decía de poder durante varias veces al día llevar tus manos al corazón y quedar, pausar, darte cuenta de qué ocurre. Esa es una de las formas de poder llegar a ese 0 en ti. Y totalmente una de las prácticas que Shiv recomienda para hacer es, deberías cada día llegar al 0 al menos unas 3 veces. Practica llegar al 0. Es como conoces tu propio 0, poder conocerlo, ese estado del 0 en ti. Y una de las formas a través de para, escucha, siente, queda, vuelve. ¿Y qué número representaría el 10 sostenido? No es que sea un número que vaya a representar al 10 sostenido, sino que tu conciencia del todo es la que no se sostiene. Por tanto, a veces tienes esos glimpses que decíamos, como esos destellos de luz y de realización, y es como si pudieras decir, wow, ahora me he dado cuenta, pero te das cuenta de una chispitina, apenas de una chispa de conciencia que rápidamente te distraes o bajas de nuevo o se empaña tu visión o vuelven los hábitos o las estructuras mentales antiguas y aquella conciencia que tú ves como sacar un poquito la cabeza por encima
de ese nivel en el que nos movemos, tiempo y espacio, y darte cuenta de, ¡wow! ¿No? Aquí hay algo diferente. ¿Qué es? No lo entiende la mente, pero lo sentí, lo viví, es real. 4 es real. Y vuelta a la vida, vuelta al día a día, vuelta a la rutina. Se pierde ese sostener el ¡wow! Porque ¡wow! Es un momento. Entonces, poder ser sostenido es poder mantener y sostenerte precisamente en esta copa de oración. Es el mantener tu consciencia una y otra vez. Y esto es japa. Y esto es escucha. ¿Escucha qué? El sonido no golpeado, anahata, que en la tradición sikh lo llamamos el nad, el nam, el nombre divino. Desde el corazón escucha el nombre divino y ese sonido que está presente en todo, sosténlo y sigue escuchándolo hasta que sea de una forma autosostenida. ¿Sabéis qué número es esa cualidad de autosostenida? Ok, es una anomalía. Me gusta la descripción de la anomalía. Desde luego es totalmente fuera de lo normal, Alejandra. Sí, y que sea fuera de lo normal significa que va más allá. Bueno, en primer... Escribimos como extraordinario. Sí, no sé quién habla, sí, digamos. No, soy Alejandra, no, que en primer lugar, gracias. Bueno, claro, yo los números desde esta visión vuestra, pues no sé. Pero bueno, siempre me han gustado los números y tengo un libro muy curioso que me regalaron que justamente dice esto, ¿no? Que la nada no se puede cuantificar y que por ello el cero no puede significar nada. Por ejemplo, en el lenguaje binario de la informática, el cero no significa nada, sino que significa no paso, o sea, que no hay corriente, o sea, no es verdad que el cero signifique nada, o sea, tiene un significado. Lo que ocurre porque por historia, bueno, se ve a inicios del siglo XXI, pues los investigadores intentaron eliminar el cero y los negativos de los congresos nacionales y de las cosas que solo lo utilizaran para otras cosas. Pero el cero tiene muchísimo valor en muchas cosas. Vosotros lo estáis diciendo e incluso a nivel técnico, cuando tú quieres calibrar algo, haces un cero, lo pones a cero, ¿no? Es... Bueno, yo no lo entiendo el cero como un nada, sino para mí, antes lo ha dicho no sé quién, es un todo, ¿no? Es llamarle, bueno, desde vuestra visión, me encanta cómo lo llamáis, pero es como un reset, no sé. En vuestras palabras, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Es llegar a ese momento de vacuidad, ¿no? Y de expansión. Bueno, no lo sé, me estoy enrollando, ya está. No, Alejandra, pero lo que no entiendo muy bien es que haya contraposición con lo que estamos comentando. Creo que toda la intervención es exactamente a lo que nos referimos, exactamente igual. Sí. Por eso que es un error decir que el cero no es nada, o sea, que sabe mal, ¿no? No. De que la gente lo piense, de que mucha gente piense que no es nada el cero, ¿no? No vosotros, ¿eh? No. Intentamos ir más allá de los juicios o de las categorizaciones o de categorizar el cero como nada, como no importa. No hablamos de no tenga valor. Valor es otra cosa. Al revés, cero en sí es cero. Bueno, pero han intentado cargárselo al cero. Eso puede ser otra cosa diferente históricamente. Por eso decía, es interesante ver de dónde proviene y entender un poco la historia o la cultura de dónde llega, pero queremos verlo desde la perspectiva de Karam Kriya, que no es que sea una perspectiva personalizada, sino que es una meditación sobre los números tal como ellos son. Y el cero es cero. Y estamos diciendo que del cero surgió el todo. Por tanto, el cero como nada, porque es nada, sale toda la creación. Y en el Japji lo podéis leer de ek, de el sonido originario primario,
que nace de la absoluta nada, nacen ríos y ríos de creación, mundos y mundos, supramundos, inframundos, submundos, toda la creación se desarrolla. Imagínate, y ahora nosotros podemos decir, oh, ¿qué valor tiene? O no tiene ningún valor, descartémoslo. Pero eso es lo que hace el ser humano con algo. A lo que nos referimos es, hay un gran misterio en el 0, igual en el 10, extraordinario. Y cuando hablamos de extraordinario, no es que sea grande, es que es inmenso, es que lo abarca todo. Entonces, no es que gracias por el matiz para que no pueda entenderse como algo parcial, como algo subjetivo. No, hablamos de una totalidad abrazada, una inmensidad de la cual no se escapa absolutamente nada. Por tanto, en la nada está el todo. Y a veces el todo es demasiado. Y cómo lo vivimos en uno mismo es las consecuencias que puede tener. Cómo puedas tú sostener ese todo, esa gran realización del cosmos y del universo entero en ti. Y está la posibilidad. Pero se escapa en el día a día cómo vivir el 10, cómo vives tú el 10. ¿Lo queda un poco mejor explicado o queda mejor comprendido? Es un reset, por supuesto. Hay veces en que necesitas ir a ese lugar de gran crisis y de depresión y gran oscuridad, en la que de ahí nace todo totalmente diferente. Otro nivel extraordinario, ¿o no? O gran depresión en la que te hundes y el 0 se convierte en nada. De la nada el todo, del todo en la nada. ¿Entendéis? Voy a quitar la pantalla compartida. Decidme cómo lo escucháis. Es interesante. ¿Cómo lo escucháis cada uno? Una de las comentaba, no sé si Mirko Nirmal, me ayuda a escribir los momentos de iluminación para materializarlo y no olvidarlo. Una de las formas para que el 0 no se convierta en flat, plano, ya, es precisamente a través de la música. Como decíamos, del escuchar la música, la poesía, el arte, poder relacionarte con esa cualidad de expansión del 0 que lo incluye todo. Decidme qué otro número podría incluirlo todo. ¿O qué otro número podría estar representando la nada? ¿Lo escucháis? ¿Sí? Vale, el 8 es infinito. Alicia y Diana, muy bien. Me encanta comprender porque también pienso en el infinito, el 8 como infinito. Muy bien, hay muchas apuestas para el infinito. Voy a volver a compartir la pantalla, a ver si... Vamos a ver. Entonces, tenemos el 8 aquí. ¿Qué ocurre más allá del 8? ¿Cómo es posible que si el infinito pudiera, el infinito que pudiera ser ese todo o nada, pero después del infinito está el 9 y después del 9 está el 10? Sin embargo, no vais nada mal, porque ¿sabéis lo que es el 8? Es simplemente un 0 torcido. Así que estupendo y me encanta todas las respuestas acerca del 8 porque es así. Es un 0 que se ha doblado por el centro y se ha convertido como en ese yin-yang. Igual, en un mundo dual, 2 y 8, en el que ahora es el todo, ahora es la nada, ahora es la nada, ahora es el todo, ahora es de día, ahora es de noche, ahora es lleno, ahora es vacío, ahora me conecto, ahora me desconecto. Ahora estoy arriba, ahora estoy abajo. Cuando se desdobla, ese desdoblarse es todo. La dualidad ya no está presente. Por eso el matiz con la aportación antes de uno de vosotros, yo no puedo ver vuestros nombres,
creo que era, bueno, no me acuerdo el nombre, no sé si era preembajador, el hecho de que no es dualidad, de que es un 1 y un 0. El 1 es 1 y el 0 es 0. Sí. Y perdónate una cosa, ¿quién es que habla? Sukhruv. Sukhruv. Un solo punto también muy interesante es que en el 0, ¿dónde está el inicio y dónde está el final? No tiene inicio ni fin. Y muchísimas culturas lo han descrito de esa manera. Y por esto es que el 0 representa al todo y a la nada. Luego os leeré para también, Alejandra, lo que comentabas, os leeré a todos un escrito de Schiff que es muy, muy interesante en relación a todo este juego filosófico en el que uno da vueltas y vueltas y vueltas, porque es así, y porque la mente quiere entenderlo y se escapa al entendimiento. No hay principio ni hay final en el 0, y aún así, cada punto del 0 puede ser el inicio y el final. ¿Y sabéis cuál es el punto que hay en el medio del infinito? Vamos a cambiar el punto en medio del infinito es el 5. Por tanto, el Nam, la palabra, es la clave para que ese 8, ese 0 torcido, y volver a ser esa totalidad, poder abarcar la otra. Entonces has cruzado el infinito océano y llegas a la otra orilla. La otra orilla es el 9 y consigues la realización del todo, el 10. Y ahora tiene que ser sostenido. Y ser sostenido es una y otra vez, keep up, paso a paso, uno y otro y otro. Y ahí llegas al 11. Que alguien comentó, el 11 es 10 más 1. Yo y Dios, caminando a la par. Vale, Sukhruv, ¿tenías pregunta? Bueno, quería relacionar también el 8, que decías qué número más podía representar el 0, o sea, la nada. Y claro, es que el 8 también es la muerte, ¿no? Y que es como dejar morir también todo para que poder cruzar hasta el 10, ¿no? Hasta el 9 y el 10. Y 9 es como el casi que ya estás ahí y el 10 ya sería que... Sí, y en el 8 es como ese filtro que comentaste tú misma, ¿verdad? Ese decir no, qué es lo que no pasa, es lo que te confronta a dejar ir todo aquello, porque quien realmente tiene que ir eres tú, cristalizado en tu propia esencia, tu propio ser. Es como un poco lo que, volviendo a Jesucristo, cuando decía, los únicos que pasarán son los que puedan cruzar, como es, por el agujero de un alfiler, ¿verdad? Algo así era la frase. Entonces, todo aquello que por el agujero del alfiler pasa muy poca cosa, todo lo demás tiene que caer y todo lo que tenga que caer, que no sea tú, es porque no eres tú. Entonces, puedes llegar al 10 y llegar faltando algo. Es decir, puedes dar el salto al 10, pero no acabas de llegar porque falta algo. Y ese algo que falta eres tú. O puedes llegar al 10 estando tú, pero llevando tanto lastre encima, tanta carga, que tampoco te sostienes, vuelves de nuevo, rebotas, es como que el 10 te hace rebotar y vuelta otra vez a empezar el ciclo. De todas formas, para como llegar a este 10, se supone que tienes que hacer este camino muchas veces, ¿no? Como exhaustar quizás todo este camino o... Sí, el camino es, como digo, si todavía tienes algo de carga, de a lo mejor responsabilidades que tú creas o de cualquier tipo de attachment, ¿no? De apegos que pueda irse contigo, necesitas, no es suficiente, debes dejarlo ir, caer para volver otra vez a pasar puro, cristal. Es como el 4 es estar desnudo, tu yo real, tu yo esencial, tu verdadero ser. Todo aquello que no es tu verdadero ser no va a pasar por ahí. Entonces la cristalización de tu ser puede ser hecho a través de todo ese, de nuevo, una y otra vez, pasando por el ciclo karma, kármico, hay todavía cosas que saldar hasta que en un momento dado, ¡plaf!, das el salto, ¡guau!,
desapareciste, llegaste al 10. Muy bien, aquí la energía que te lleva a la escucha del 10, el 8, 8 es energía, la escucha es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, queda 55, 10 de 2, 5. Me encanta que podáis hacer este tipo de experimentos, ¿no? De poder llegar a este tipo de conclusiones y que podáis elaborarlo y lo podamos compartir. Está estupendo. Tanto desde el punto de vista científico oficial como científico espiritual o místico filosófico no hay contradicción. A la izquierda es muy diferente que a la derecha, exactamente lo que estábamos diciendo, el todo, la nada y el todo. Vamos a cerrar unos momentos los ojos para escuchar lo que quiero que percibáis desde otro lugar, ¿no? El 10 se escucha. ¿Y por qué cierras los ojos? Los ojos precisamente es la representación, la visión es el 7, pero cuando quitas y los haces vacíos, se vuelven vacíos de historias, vacíos de juicios, vacíos de proyecciones, es cuando se vuelve 8, uno al lado del otro. Entonces, vas a escuchar a través de las orejas, cerrando los ojos, vas a escuchar a través de las orejas. Y las orejas hacen que puedas completar la circunferencia de la totalidad. Entonces, escucha. Nada es algo. Cuando solo hay nada, eso es lo que hay. Esa nada es un algo. No es nada sin su fuente. Por tanto, ese algo en sí mismo es nada. Y como nadie conoce la fuente, entonces la fuente es como nada. Y aún así debe ser algo, porque es la fuente de todas las cosas. Y así la reflexión sucede en círculos. Nada es algo y algo es nada. Y cuanto más piensas que has entendido algo, es cuando más no sabes nada. Porque nada es lo más grande a conocer. Por tanto, conocer nada es conocerlo todo, lo cual realmente es algo. Y aún así, ¿qué es? Muy bien. ¿Queréis comentar algo? Me viene una palabra, es desaprender. Reset. Comentábamos antes, Alejandra. ¿Y cómo es tu nombre? A ver si puedo ir hablándoos por el nombre. ¿Quién comentó ahora? Y yo soy Prem Bahadur. Prem Bahadur, ¿eh? Desaprender, reset. ¿Algo más? Martín no contesta. ¿Cómo? Sí, a mí me viene como maravilla, ¿no? Como algo, eso, inaprensible, maravilloso. Como luz cegadora, ¿no? Radiante, ¿no? Como la luz cegadora. Sí. Exacto. A mí me viene solo sé que no sé nada. Vale, muy bien. ¿Algo más? Bueno, realmente con tu voz, bueno, lo que he comentado antes es de un libro que tengo de los números del Anastasio. Y ahora cuando tú has leído esto, lo que me ha venido es abundancia. Porque era como, no sé por qué, ha habido un momento que es como mucha agua, mucha agua. Estaba en un sitio que todo era agua. O sea, me has hipnotizado, vaya.
Es la cualidad, yo he disfrutado muchísimo, porque ya os digo, era como algo que sentía que quería traer en cuanto al cero, sobre todo por el grupo que hemos tenido tan fantástico acabando la formación de Karam Kriya para Kundalini Yoga, y nos faltó ese 10. Y creo que es tan extraordinario y ciertamente no es fácil hablar del 10 y ni del 0. Y no es fácil vivir el 10. Aquellos que tengáis 10 en vuestra fecha de nacimiento, o por el contrario 5 también, la posibilidad y el potencial es ¡guau! Pero a veces ese ¡guau! Es mucho. ¿Cómo sostenerlo y cómo hacer que pueda brillar sin cegarnos? Entonces no es tan fácil y estamos aquí para experimentarlo y es el camino último que queremos hacer todos. 1 más 2 más 3 más 4, 10. Es la impermanencia, exacto, de Micaela. La humildad, cuanto más llegues a... El caer en el corazón es ese encuentro espontáneo con la gran totalidad e inmanencia del 10. Y has de caer con una total humildad. Porque si no hay humildad y no está esa cualidad, tienes el peligro de convertirte en un 10, en ese aspecto grande, con esa coloreado, ¿no? Filtrado, es como de alguna forma corrupto, ¿no? En tu propia burbuja. Cuanto más alto subes, más humilde tienes que ser. Lo que has Que dicho la humildad al perfecta, final era un poema, o lo has escrito tú, o de quién. No. Sí, lo que trato de traer es sobre todo directamente de las palabras de Shiv. Y por eso digo que he disfrutado muchísimo para poder presentaros la posibilidad que hay detrás del 0 y del 10, porque mientras más iba trayendo, nunca ha enseñado Shiv una charla del 10, no. Nunca, ¿verdad? La formación siempre acaba hasta el 9. Es que yo tengo 2 10, un 9 y un 11 y un 4, que todos, y es como que, que me los hubieras cuadrado, como que me los hubieras, como un rompecabezas, ¿no? Como que le das vueltas y me ha emocionado. Gracias. El poema, sí, no es que sea yo, obviamente, sino que sintonizar con ese 0, con esa magnitud y la realeza, la totalidad, la impermanencia, como lo estáis describiendo, ¿no? Plenitud, abundancia, es ir a otro lugar distinto al que no solemos ir. Entonces, por esto, recomendación es la práctica cada día, unas 3 veces, poder descender y entrar en el vacío. Puede ser interesante si queréis. Bastantes de vosotros estáis viniendo cada martes, lo cual encantada y fantástico. ¿Qué os parece? Si como deberes para casa, si os acordáis, ¿verdad? 3 veces al día, pillaros por sorpresa. Si queréis os ponéis alarma, pero si no, pillaros por sorpresa y en medio de cualquier circunstancia o situación que te sientas un poco oído es lo mejor, en el que ahora regreso a mí. Todo para, ¿sí? Y entras en el 0. Entonces ya os digo, este en concreto es un escrito que Shiv hizo para el año 2017, cuando nos estaba haciendo sobre el año, nos daba recomendaciones para hacer sobre el año, porque 7 más 1 más 2, 2017 dan 10. Vale, Alejandra, dijiste abundancia. Abundancia me recordó a prosperidad. Prosperidad, ¿sabéis qué es? Para. ¿Sabéis el mantra? Pavana, 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 para. Ese para, ¿os acordáis qué significa? ¿No? ¿Alguien se acuerda qué significa para? ¿Vale? Para es beyond, más allá. Entonces, prosperidad es más allá del más allá. Alcanzar esa infinita fuente donde todos los regalos llegan. Es como un océano de bendiciones, prosperidad. Entonces, poder familiarizarnos con ese gran desconocido, donde salimos más allá de los confines que estructuran nuestra mente, nuestra vida, nuestra acción y poder dejar más espacio al 0, volver al corazón y en la plenitud del vacío del cual sale todo, de Kshatia,
del cual sale todo, y del todo la nada, y la nada el todo, regresa al corazón, más allá del más allá, exacto. Muy bien. Totalmente relacionado con Shunya, ¿de acuerdo? Ya vemos que hay distintos grados de Shunya, y lo importante es poder tener esa, sumergirte en la comunión cósmica, el todo. Quisiera ahora leeros, esto sí que hice una recopilación de que quería preguntaros, pero se nos va un poquito el tiempo, pero solamente para que lo escuchéis, cualidades del 10. ¿Vale? Hice una lista, y algunas las habéis dicho vosotros. Júbilo de Shantipavan es como éxtasis, ¿vale? Mi madre es un 10, nació el 20. El 20, fijaros que en el día, ya os digo, si queréis alguna sesión, podemos hacer una sesión con el fecha de nacimiento, pero se queda muy cortita. Creo que da más bien para un taller en el que podamos dedicar más tiempo, si queremos hacerlo un poquito más personal. Pero cuando decís que hay un 20, por ejemplo, el 10 puede estar en el día, puede estar en el mes de octubre, o puede estar en el año o en el siglo. Por ejemplo, en el 2000 teníamos ahí una buena fuerza del 0, y ahora estamos en el 2020. Por tanto, el 0 está magnificando o eclipsando todas las cualidades del 2. Por tanto, si está en el día, como Rosa María Nirver, que dices de tu madre, entonces tiene el 20, es como el 2 por 10. También y en la totalidad del número, al sumar, suma 10 también. Y el 41 suma 5, así que... Sí, tú puedes reflexionar un poco qué hablaba en ella, en qué forma se expresaba esa cualidad grande, ¿no? Hablando de extraordinaria o de extremos, puede ser ir a los extremos. Si alguien tiene un 30, por ejemplo, 3 es enfado o es alegría. Entonces puede tener momentos no solo de alegría, sino de total júbilo, entusiasmo y ¡guau! ¿No? La alegría desbordada. Y por otra parte, pueden haber momentos en los que ese 3 se exprese como enfado, y no es una tontería de enfado, es un estallido de rabia y de fuego total. ¿Sí? Entonces va a esos extremos. Por tanto, cuando conocéis un poco más del lenguaje de los números, y esto es lo que hacemos también en las consultas de Karam Kriya, puedes tener una gran guía y entender mejor qué es lo que ocurre con esa persona, qué es lo que la experiencia que está teniendo acorde a su naturaleza en los números que ella ha venido aquí a vivir, para realizar el mensaje que tenga, o la evolución, el crecimiento que tenga que hacer aquí, en el trabajo, en esta existencia, bajo esos números. Vale, Yepriya, mi padre y mi madre y yo tenemos la misma numerología, con 2 10 y un 5. Esto también es muy interesante, ver las coincidencias, cuál es la interacción e interrelación con familiares o amistades o la pareja. Y luego también en el árbol genealógico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mi abuela nació en el 13, en el 1913, mi madre en el 48, lo cual si sumas 4 más 8 son 3, que vaya ese 3. Yo nací en el 73 y mi niña ha nacido en el 13 otra vez. Entonces, por línea materna tenemos un 3 en la misma posición. Entonces es interesante también ver qué puede estar en su virtud y en su virus, ¿no? En su forma todo o nada, ¿no? En su cualidad de qué es el tesoro que extraemos de ahí, o qué es aquello que pueda ser para ser trabajado, ¿vale? Para poder dejar que nos siga las siguientes generaciones. ¿Cómo calculo el número que soy? Tienes que sumar todos los dígitos de tu número. Si, por ejemplo, teníamos aquí el de Nirver, de la madre de Nirver, si tienes 20 del 11 de 1941, sumas 2 más 0 más 1 más 1 más 1 más 9 más 4 más 1, y ese va a ser el total. Y los otros números los tienes en consideración, pero van a ocupar lugares diferentes, y según el lugar donde ocupa, va a hablarte de un área de tu vida determinada. Por ejemplo, el 11, en este caso, es en el área social, y el área que es el cuadrante del 3-7, ¿vale? Para los que habéis estudiado Karam Kriya.
Y entonces todas las cualidades relacionadas con el 3 y con el 7, esa persona tendrá la tendencia a ser vividas con la perspectiva o la influencia del 11. ¿Vale? Es un poco resumido así rápidamente, esa sería la manera en la que percibimos. Tratamos en todo momento no volcar o no proyectar, sino escuchar, porque ya vemos la diferencia que hay entre mente, queriendo entender, o queriendo percibir una realidad que es la realidad de la cual nosotros nacemos. Nosotros nacemos de esos mismos números que vemos en la naturaleza y que percibimos en el todo. Seba, ¿qué diferencia hay entre el 10 en los distintos cuadrantes? ¿Nos podrías dar un esquema, un plan así, 1, 2, 3, 4, 5 en cada cuadrante del 10? ¿Qué sabéis del 1-9, Randan? ¿Tú qué sabes del 1-9? Vamos a volver a compartir pantalla. Estamos prácticamente en los últimos minutos, pero vamos a hacerlo un poquito más claro para que no nos perdamos. Pues me parece que no va a querer cogerla, la pantalla. Bueno, lo haremos en otra sesión. Si os interesa, ya lo haremos en otra. Como número 10. El 10 en los distintos el 1-9. Sí, cuando hablamos de cuadrantes, para que los que no sepáis a qué nos referimos, es cuando hacemos el gráfico de la fecha de nacimiento, ponemos el día en una posición, el año en otra posición, el mes y el total del año, que es el siglo. Y todos los dígitos unidos al centro, que sería una posición global y que es la que más pervade en la persona. Entonces, si tenemos el 10 brillando o eclipsando el 1-9, significa todas esas cualidades del 1-9, pueden, por ejemplo, 1, que es 1-9, dirección, sentido de dirección o de orientación, o bases. Por tanto, puede haber o una fuerte indicación y guía a través de ese 10 en esa posición, o todo lo contrario. 2-8 habla del aspecto energético en el día a día. Si tienes un 10 en ese lugar, son ejemplos teóricos, luego en cada persona tiene que ser expresado por ella misma, si es en ese sentido o en el otro, en qué cualidad del 2-8. Entonces, aspecto en el día con un 10 es a veces una energía brutal en la que correrías una maratón sin esfuerzo ninguno, y otras veces días en los que te levantas absolutamente, 10 es absoluto, cero energía. Entonces esa dualidad, 2-8 es dualidad, el 10 total o totalmente nada. Igual es lo mismo en las relaciones sociales, en el 3-7, el 10 puede ser el alma de la fiesta, puede ser brillo, como irradiar luz, la luz de la fiesta, o puede ser quítame, no quiero saber nada, llévame de aquí, quiero estar totalmente, desaparecer. Por ejemplo, y el 4-6 es el guerrero o el santo guerrero, lo mismo, igual, aquel que quiere luchar por todo como guerrero, o aquel que está cero, no quiere evitar conflicto, sea como sea, por ejemplo. ¿Vale? Son pequeñas pinceladas, porque ya os digo, para que no se haga muy larga la sesión. Gracias. Si lo exploramos otros días, ¿vale? Si queréis seguir preguntando sobre fecha de nacimiento, y otro día lo centramos un poquito más. Pero es difícil, no es fácil porque se queda como yo diciendo en vez de vosotros expresándolo. Entonces es un poco genérico para que podáis tener un poquito de idea de cómo en Karam Kriya podemos escuchar los números en la conversación de la persona, y su fecha de nacimiento es una ventana que a veces nos guiaremos por ella y otras veces no. Lo que queremos es entrar en relación directa cómo está la persona ahora, en este momento, y qué es lo que está transmitiendo su comunicación, ¿vale? Y en su comunicación obviamente escuchamos los números. Ok, vamos a ver.
yo no terminé de entender la relación entre el 0 y la prosperidad, pero sí, entre el 0 y la... Más bien sería el 10, ¿no? Sería ese lugar grande para. La prosperidad es poder ir más allá de, como cuando se hace referencia a ese infinito lluvia de bendiciones, lluvia de regalos, como que realmente la prosperidad es accesible a todos si llegamos a acceder a ella. Por eso hay unas ciertas prácticas, unos mantras, un establecimiento mental que no sea limitador, que no te haga la traveta, ¿no? Que no te haga tropezar, por ejemplo. Entonces, poder llegar y acceder a ese lugar de prosperidad es como entrar en ese más allá del más allá. Y no solamente estamos hablando de prosperidad física, aunque también lo incluimos, ¿vale? Ese estado de riqueza total. Es como Yogi Bhajan lo describía como que la riqueza era una fragancia del ser. Fragancia. Entonces, si mi fecha somos los números, yo soy 33. Vamos a ver, 10, 22, 34, exacto, 33. 6. Alejandra es un 7. Alerta hasta que queda un solo número, exacto, hasta que queda un solo número, muy bien, gracias. En una consulta con una persona nueva que no conoce Krampi, no tiene por qué. Si alguien tiene interés en los números y me lo dice de inicio, entonces sí que le hago referencia al final de la consulta, pero para que no interfiera, porque lo importante es el proceso por el que va la persona. Si en un momento dado hay algo importante, entonces sí que le hago referencia a los números, pero hay consultas en las que no tengo por qué mencionar ni un solo número, pero yo siempre los tengo presentes. Si yo no tengo los números presentes, lo único que puedo ofrecer es mi opinión personal y no tiene ninguna validez. Mi propia opinión es algo subjetivo y parcial, pero los números tienen un mensaje que van más allá del entendimiento racional y es una guía que encarna principios universales. Por tanto, en toda situación personal es una expresión de la experiencia universal cósmica, que es una excusa para tu poder matizar una parte de tu propio ser. Entonces entramos en la conversación y a partir de ahí depende, si la persona está interesada, a veces trae mucha claridad, decirle, ¿ves el 10? Todo o nada. Por eso es difícil llevarte a ti mismo y por eso uno puede compensar esa gran intensidad de la gran totalidad, pues en las drogas o en cualquier tipo de adicción o de compensación mental que pueda llenar esa inestabilidad por lo grande que es su propio ser. ¿Entendéis? Entonces, qué pena toda la capacidad y potencial de brillar y cuánto podemos hacer para oscurecer nuestro propio brillo. ¿Sí? Entonces a veces es muy clarificador traer los números y otras veces no es necesario. Para esto estamos. Curso básico significa cualquier pregunta, bienvenida sea. La hem de fer ens va fer pinzellades dels números. Soc l'Helena. Sí, muy bien, genial, exacto. Y para eso queremos también crear el grupo de WhatsApp. Sí, podríamos organizar una mini sesión de la fecha. Lo que pasa es que mini sesión es difícil, pero sí, podríamos dar las bases. Podríamos hacer unas bases genéricas y a partir de ahí vosotros podéis ir investigando y luego lo ponemos en común. Es posible, en vuestra propia experiencia, investigar cómo se expresan. Curso básico nuevo, muy interesante, tu salida formalmente que inicies un nuevo curso para los principiantes. Por supuesto, sí. Y teníamos pensado empezar a hacer algún curso después de septiembre, pero es un curso avanzado. Pero igualmente hemos hecho talleres en Akal Yoga Tarrasa y de tanto en tanto hacíamos las sesiones de los sábados y luego iniciamos el curso de Karam Kriya para Kundalini Yoga. Entonces ya os iremos informando. Si queréis tener más información, tenéis el contacto de Braham Dev y el mío, o entráis también en el WhatsApp y ahí seguro que mantenemos la información. Se puede entender mejor con los sólidos platónicos. Esto nos vamos a geometría sagrada, ¿verdad? Entonces también es otro campo de investigación. Exacto. Nos vamos a otro campo que, por supuesto,
te da mucha información también, te da muchísima claridad, porque los principios son los mismos, ya sea en geometría sagrada, está en relación con los números, también está en todos los campos de la vida. Y en Madrid teníamos algo en mente, por supuesto, que brilla, sí, sabemos, somos un equipo. En España, un equipo de 4 personas básicamente, y cada vez más, ¿no? Entonces cada vez más, y Prem Singh también está en Madrid, Oye Prilla, tú ya también sabes, y bueno, es... cuando empiezas a conocer un poquito más de los números, te das cuenta de que es grande. Es la expresión del 10 en todas las áreas. Lo que más sorprende es cuando tú crees que Shiv, que es nuestro profesor, ya tiene la maestría de los números, vas a tu siguiente taller y todavía entra en otra dimensión más. Es como la vida misma, la riqueza, la multidimensionalidad de la propia vida. Y como puente entre el mundo conocido, que es el que vivimos, y el gran desconocido, que es esa parte en nosotros desconocida y a la que podemos llegar a entrar y conocer y sostenernos a través del corazón. Kirin Rup nos recuerda el poder silenciar los micrófonos. Estamos a puntito de acabar, pero sí que para la práctica sería de verdad bueno también silenciarlos. Música y arte, perfecto. Pues vamos a hacer una práctica cortita antes de acabar, ¿vale? Y también va a ser escucha, 10 es escucha. Va a ser a través de la escucha. Entonces, colócate, no sé cuánto tiempo nos da hacerla, pero quisiera acabar con esta práctica para que podáis tener un poquito más de realidad en vosotros del 0 y del 10. Una de las formas en Kundalini Yoga de llegar al 10, con el 1 más 2 más 3 más 4, es Ekonkar Sat Guru Prasad. Poder hacer ese viaje. Entonces, vas a colocar las manos en Gyan Mudra, los otros 3 dedos rectos y unidos. Vas a colocar la postura elevada, erguida, como la copa de oración de la que hablábamos al inicio. Pues ahí cierra los ojos y mantén la escucha. Sostén la postura relajada y entra en una respiración larga y profunda. Y haz que sea verdaderamente poderosa. Ojos cerrados, mirada al entrecejo, los 3 dedos están rectos, firmes. Y siéntete totalmente en calma. Tranquilo, tranquila, en calma. No mires nada, no pienses nada, no sientas nada, no escuches nada. Yo soy 0. Soy un 0 vibrante, viviente, un 0 radiante. Ser 0 no significa desaparecer. No es una forma de suicidio en términos de disolución del ser. Sigue en tu respiración. ¿Cómo podría llegar a ese lugar de forma que todas las proyecciones de tu mente, de tu ego, puedan ser transformadas, de forma que puedas permitir la cristalización de tu propia alma en vez de la dispersión? Entonces, este 0 no sería plano o vacío, sino que sería una nada plena. Respira poderosamente y con tu respiración limpia el aire de toda la violencia que pudiera existir en tu cuerpo.
de toda la violencia que pudiera existir en cualquiera, en tu familia, en tus padres, hermanas y hermanos, en ti, en los vecindarios, alrededor en ti, en tu país, en los niños, en ti con cualquiera, en cualquiera en el mundo. Dioses, semidioses, ángeles, espíritus, vivientes o muertos, en todos los ancestros, respira poderosamente, limpia y elimina la violencia que pueda separarte a ti de cualquiera. No va a haber ninguna diferencia entre tú y la totalidad. Dentro la misma luz, fuera la misma luz. Dedos bien rectos. Y ordénate que sea así. Da tu pequeño 10% en ello y va a ser así. Yo soy un ser de luz. Hazlo como una bendición. Bendice al mundo para que tu presencia en esta tierra pueda ser una bendición y puedas borrar tu drama como toda tu paranoia, ansiedad, rabia, dolor, la pena, tus carencias o necesidades puedan ser reducidas al cero con tu respiración ahora mismo, en este momento. Respiración poderosa. Rectos los dedos, paralelos, verticales. Dios en mí. Yo y Dios somos uno. Y focaliza tu atención al tercer ojo, al entrecejo, sexto chakra. Ahí es donde se encuentran. Dios y yo y Dios somos uno. Sitúate a ti mismo, a ti misma, desnudo, desnuda en ese puente y experimenta a Dios viniendo para encontrarse contigo. El cosmos, la divinidad, la totalidad, el absoluto viene para encontrarse contigo. De forma incondicional, sitúate a ti mismo, a ti misma en ese puente. Y situarte en ese puente para ese encuentro significa ser cero, nada. Purifica, purifica. Es una purificación pura, transformándolo todo en pureza. La pura luz en ti, la pura luz fuera de ti. Una luz. Ordénalo y ofrécete a ti mismo, a ti misma para ello.
Y en tu siguiente inspiración, inspira y sostén. Y ahora no debería hacer ninguna diferencia. Sumérgete en ello y sumérgete en el cosmos. Y exhala. De nuevo inspira profundo. Sostén, contrae tu columna. Deja que se abra tu corazón. Deja que toda una explosión de luz surja. Siente la luz en tu interior, siente la luz fuera. Siente ese encuentro. Y exhala. Y de nuevo inspira profundo, sostén, sin ninguna agenda, sin historias, sin argumentos, sin ninguna cuestión, sin fantasías, sin quejas, no hay peros, no hay enemigos, no hay amigos, solo el uno. Yo soy el uno. Yo soy la luz. Y exhala. Y en tu siguiente inspiración ves a llevar las palmas unidas al centro del pecho. Mantente en el mismo estado. Con las palmas unidas en postura de oración, prepárate para recitar el Eterno Sol 3 veces Satnam. Inspira. Que el Eterno Sol te ilumine, que el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Que el Eterno Sol te ilumine, que el amor te rodee y la luz pura interior guíe tu camino. Satnam. 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 Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.